buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar sobre la definición de culpa, los tipos de culpa, cuáles son las consecuencias y un ejemplo de estas. Es importante tomar en cuenta que la definición de culpa es cualquier falta, ya sea voluntaria o no, de una persona que comete un daño. Podríamos decir que la culpa es sinónimo de causa. Esto es dado por el Diccionario de Derecho Elemental. Luego, al definir culpa, tenemos que distinguir cuáles son los tipos de culpa. Tenemos la impericia, tenemos la imprudencia, tenemos la negligencia y la inobservancia a deberes y reglas. Para empezar, vamos a definir impericia, sinónimo de ignorancia inexcusable. Podríamos definirlo como aquella culpa o práctica, ¿verdad?, que lleva a producir un daño en una persona debido a que no tenemos el suficiente conocimiento o experiencia para realizar un procedimiento o práctica. Un ejemplo podría ser realizar un procedimiento quirúrgico sin ser cirujano. Esto va a llevar a un daño y nos va a llevar a una impericia. Otra podría ser poner un catéter subclavio sin tener la suficiente experiencia, o hacer una toracocentesis sin tener la suficiente experiencia, que nos puede llevar a un daño en el pulmón. Luego tenemos la culpa de imprudencia. En este caso básicamente es una actuación precipitada, inexcusable. En este caso es básicamente no cumplir, ¿verdad?, cada uno de los pasos necesarios que están adscritos a la norma para poder realizar un procedimiento. El hecho de saltarnos alguno de estos pasos nos puede llevar a una culpa por imprudencia, porque le podemos ocasionar daño a un paciente. Como por ejemplo, tenemos el hecho de no tomar los cruces sanguíneos para poder administrar hemoderivados. Otro ejemplo sería, al momento de realizar un procedimiento, no tener las medidas de asepsia y antisepsia que pueden llevar a una infección del paciente. Entonces aquí cometimos un acto de imprudencia. Obviamente esto puede llevar a un daño en el paciente. Luego tenemos la negligencia. La negligencia es una omisión inexcusable. Básicamente podríamos decir que es no cumplir nuestra responsabilidad médica o profesional de salud. Tal es el caso como por ejemplo de no atender a un paciente en el tiempo correcto, ¿verdad? En este caso podría ser no tener a un paciente en vigilancia y tenerlo por mucho tiempo sin tomarle signos vitales, sin poder revisar al paciente. El hecho de no cumplir una historia clínica, de no realizar una historia clínica correcta, que nos pueda llevar a omitir ciertos datos importantes y que nos puedan llevar a cometer un daño al paciente. Y por último tenemos la inobservancia a deberes y reglas. Como trabajadores institucionales, ¿verdad?, como personal de salud, tenemos un deber ante la población. Entonces, si no cumplimos ciertas normas institucionales, incurrimos en este hecho, como por ejemplo atender en lugares donde no están las medidas ambientales, como por ejemplo abandonar nuestra guardia de trabajo, y así entre otras. Muchas gracias.